sin embargo, yo sí estaba sufriendo una violencia psicológica. Fijaros que en la época que estuve casada, tuve 3 abortos, 3. Pues mi marido venía de la taberna y encima me culpaba. ¡Ah! No sirves ni para concebir. Bien, yo por las noches lo que hacía es que me escondía y estudiaba. Y leía y estudiaba. Y por las mañanas preguntaba. Yo seguía estudiando. Al final, en el 4º embarazo, nació mi hija María. Una niña preciosa. Pero yo ya no podía más. No podía soportar ese maltrato. Cogí a mi niña María con 4 años, la maleta, y me marché. Yo tenía aquí en Madrid un tío que me acogió en su casa. Y yo pensaba que en ese momento iba a ser feliz, pero ay, queridos amigos, mi tío dijo, no era tan tío. Me encontré con otra serie de abusos, con otra serie de, maltrato. Con lo cual yo me marché. Recordad que en ese momento, como yo había estudiado y ya tenía mi título de maestra, me fui a Guadalajara y empecé a ejercer de maestra. Y ahí empecé a hacer artículos. Escribía para un diario semanal que se llamaba El Globo, y ahí hacía pequeños artículos, pero eso sí, siempre la mujer, la moda, los buenos modales, pero bueno, es lo que había y bien. Allí empecé yo a pensar que yo tendría que venirme aquí a Madrid, porque yo lo que quería era relacionarme con gente que supiera esas tertulias que yo veía. Entonces me vine aquí a Madrid, volví otra vez, y aquí, en un momento determinado, me recorría todas las tertulias literarias que había. Conocí a lo más granado de filósofos, pintores, escultores, pero sobre todo dramaturgos. Ahí conocí, a todo esto yo cuando escribía artículos, ya sabéis que en aquella época no podíamos poner nuestro nombre, entonces yo ponía seudónimos. Pepita Pérez, hubo un momento que hasta puse Perico de los Palotes. Yo ponía cualquier cosa. Llego aquí a Madrid y conozco a Augusto Suárez de Figueroa en el 1903. Él me contrata para escribir en el Diario Universal. Y ahí ya tengo todas las semanas un artículo. Yo ahí ya escribía también de la mujer y tal. Pero él dijo que dejara de poner esos seudónimos y tal, y entonces me puso el nombre, seudónimo de Colombina. Carmen de Burgos, la Colombina. Entonces seguí escribiendo, pero yo lo que quería era viajar, yo quería conocer el mundo, necesitaba conocer el mundo. En el 1904 escribí mi primer libro, El diario en España. Yo quería escribir, pero quería viajar. Me fui a París, me fui a Italia, y entonces yo ahí me recorría todas las tertulias literarias, porque yo lo que quería era aprender, era leer. Entonces, una vez que ya había aprendido poco, llegué a Madrid y creé mi propia tertulia literaria. En mi casa, a las 5 de la tarde, todos los miércoles, hice la tertulia modernista. Ahí vino lo más granado. En ese momento conocí a la condesa Parmezán, conocí a Unamuno, conocí a Valle-Inclán. No os imagináis, yo era feliz en aquel momento. Y eran varios deseos. Quería vivir, pero quería que la mujer tuviera el voto. Quería que llegara a España el sufragio, el voto de la mujer. Quería abolir la pena de muerte. Quería instaurar el divorcio. Y quería quitar la prostitución. Demasiadas cosas, pero yo luchaba por ello. En aquellas tertulias, queridos amigos, conocí al que realmente fue la muerte. Guapo, joven, inteligentísimo, Ramón Gómez de la Serna. Yo le llevaba muchísimos años, muchísimos. El mundo me crucificó, pero a mí me gustaba y dije, a mí qué me importa. Y yo esto lo digo. Y realmente nos hicimos amantes. En el 1909, por cierto, en aquella época, ya cuando conocí a Gómez de la Serna, empecé a escribir en una revista que era Crítica. Y yo pensaba que con el nombre de Crítica pues podía poner cosas. Puse varias cosas, me castigaron, me quitaron y me mandaron. Me sillaron a Toledo. ¡Toledo! ¡Qué ciudad más aburrida! Esas cuestas, esas calles, horrible. Bueno, pues ¿qué hice? Empezar a escribir más. Y escribí montones y montones de libros. Cuando ya me levantaron el castigo, me vine aquí a Madrid otra vez, y en el 1909 es cuando estalla la guerra España con Marruecos.
Y yo dije, ya está, la oportunidad. Yo lo que quiero es estar en la guerra. Empecé a mover hilos porque yo me quería ir para allá. Y entonces me mandan a Málaga, pero como dama de la Cruz Roja. Pero si yo no quería ser dama de la Cruz Roja, yo quería estar ahí, en primera línea. Al final lo conseguí, de verdad. En aquella época, las mocitas de aquí cantaban unas coplillas por las calles de Madrid. Esas coplillas decían así: ni me peino ni me lavo, ni me pongo la mantilla, hasta que no venga mi novio de la guerra de Melilla. Melilla ya no es Melilla, Melilla es un matadero, donde van los españoles a morir como corderos. Yo eso lo oía y yo cada vez pues, quería ir allí a ver lo que estaba pasando. Llego allí, soy la primera mujer corresponsal de guerra y en un momento determinado, cuando ya vuelvo, escribo Guerra contra la guerra. Fue uno de mis libros. ¿Por qué escribo ese libro? Pues porque aunque yo era muy feminista, aunque yo defendía, por supuesto, a la mujer, también defendía la justicia. Y los hombres, por el hecho de ser hombres, no tenían por qué ir a la guerra si no querían ir. Con lo cual, con mi libro Guerra a la guerra, lo que hacía era defender la objeción de conciencia. Imaginaros lo adelantada que yo podía ser. En aquella época, yo oigo que Noruega pues estaba ya movilizando el tema del voto de la mujer, cojo a mi niña y nos vamos. Allá que nos cogemos el tren y nos vamos para Noruega. ¿Qué pasa? Que las mujeres solas en aquella época nos detienen. Nos detienen y nos llevan a la comisaría de Berlín. Y nos dicen que somos espías. Imaginaros, ¿por cómo voy a ser yo espía? Pues, total, nos vienen, mi hija María llorando, yo por... En fin, al final lo pasamos bastante mal, hasta que ya se dieron cuenta que no éramos espías. Y ya, bueno, nos dejaron de militar, pero la verdad es que fue bastante problema. Ya vuelvo otra vez a Madrid y en un momento determinado quise, en el 31, ya sabéis que llega la República. Al llegar la República, viene el divorcio, quieren abolir la Constitución, que no lo van a abolir. Luego viene el matrimonio civil y, sobre todo, la abolición de la pena. No duró mucho, pero bueno, en aquel momento eso era lo que teníamos. Quise pertenecer a la masonería, porque en mis tertulias hablaba mucho de masones. Y yo dije, pues yo también quiero ser masona. Llego y me dicen que no, porque soy mujer. O sea, a mí, que no puedo ser masona. No hay ningún problema, hago una logia. Y me hice la logia, que la llamé la Logia del Amor. Evidentemente, como yo la creé, no me iba a quedar aprendiz. Ale, sumo maestre, grado 33. Claro, así es como funcionan las cosas. El 8 de octubre de 1932 yo ya me sentía muy mal. Pero me sentía muy mal, os voy a decir por qué. Porque en un momento determinado, cuando toda esta vorágine de que, bueno, la República, tal, cual, yo tenía que viajar porque era mi vida. Y además era lo que a mí me gustaba. En aquel momento ya mi hija, que era muy guapa, por cierto, María, me dice, mamá, es que yo quiero actuar, quiero hacer teatro. Bueno, pues como yo ya tenía concertado una serie de viajes, ¿a quién mejor que a mi amante para que la cuidara? Oye, pues mira, la cuidas y tal. Y yo me fui tranquila pensando que la dejaba en muy buenas manos. Mi amante, Ramón Gómez de la Serna, me la cuidó muy bien. También que cuando vine se habían hecho amantes. Debía pensar que en el mismo lote iba la madre y la hija, digo yo, porque si no, no se explica. El caso es que cuando yo me di cuenta de eso, mi hija volvió a casa, está enganchada a la cocaína y fue terrible. Para mí, el corazón me empezó a fallar. Ese volcán de mi pueblo, de mi Almería, se apagaba y yo me empecé a sentir mal. Y lo único que pedía era, necesito que todos mis ideales puedan llegar a su fin. Pero el 8 de octubre de 1932 estaba precisamente dando una conferencia de educación sexual. Me sentí tan mal, que ya me llevaron a casa. Vino mi amigo, el doctor Gregorio Marañón, y me dijo que ya no se podía hacer nada. Y yo la única alegría que tenía era que moría republicana. Y
Y yo levanté mi manita y dije, viva la República, viva la República. Y morí. Esa fue mi primera muerte. Ya muero y me entierran, claro, no me van a dejar ahí. Pero como era roja, era masona y había estado amancebada con un chaval joven, no podían enterrarme en el Camposanto. Me entierran en Madrid en un cementerio civil. Vaya, no pasa nada, pero la gente, vino mucha gente a mi entierro, se hablaba mucho de mí en aquella época, yo había viajado, me conocía a todo el mundo. Y bueno, pues ya está, ¿no? Esa fue mi primera muerte. Pero la segunda muerte, la más horrorosa, la muerte más espantosa, fue cuando vino la dictadura y quitaron mi nombre absolutamente de todos los sitios. Ya no existía. Carmen de Burgos no existió nunca. Quitaron mi nombre absolutamente de todo. Mis libros fueron quemados junto con otros escritores, como fue Voltaire y Rousseau. Éramos los escritores malditos. Todos los libros desaparecieron, todos se quemaron y nadie podía hablar de nosotros. Imaginaros hasta qué punto que a mí, que me había muerto, me mandaban cartas a mi casa porque querían juzgarme. Tenía un tribunal de la Inquisición. O sea, me querían juzgar por roja, por masona y por mala vida. Claro, como estaba muerta no aparecía, evidentemente. Seguían mandando cartas y cartas, hasta que al cabo de 10 años me dieron por desaparecida. Carmen de Burgos, la colombina, desaparecida. Y no se podía hablar de mí. Esa es la verdadera muerte. Esa es la muerte más atroz, el olvido. Porque mientras vosotros digáis mi nombre, os acordéis de mí, leáis alguno de mis libros, yo no voy a estar muerta. Yo estoy con vosotros, porque vosotros me vais a dar la vida. Por eso quiero que repitáis conmigo. Carmen de Burgos. Carmen de Burgos. Decid mi nombre. Carmen de Burgos. Carmen de Burgos. Mientras vosotros habléis de Carmen de Burgos nunca estará muerta. No me olvidéis y recordad siempre que ni más mía que cualquiera, ni más tuya que nadie. No tengo soga ni rienda, ni guapo que me defienda. Voy y vengo a mi aire. ¡Bravo! 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 ¡Guapa! ¡Guapa!